Pues buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar nuevamente acompañándonos en un episodio más de Tú, mi otro yo. En esta ocasión con un tema como todos los que hemos estado teniendo, súper candente, interesante y con un invitado de lujo también como ya es nuestra costumbre. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Mauri, querido? Feliz de ver una cara conocida de México. La verdad es que lo puedo llamar un amigo, con quien además compartimos muchas cosas, tenemos muchas cosas en común. Él es Mauro Vargas, que nos acompaña desde México. Él es fundador de la organización Gendes, que trabaja en todo lo que es desarrollar nuevas masculinidades en un enfoque de prevención de violencia de género. Trabaja con instituciones gubernamentales, con escuelas para hombres, que es algo que me fascina, me encanta, pero yo creo que no le voy a hacer justicia diciéndolo en mis palabras, así que le voy a ceder la palabra para que él presente y nos cuente un poco de lo que hace para que sepan todos que hoy estamos recibiendo este programa que se llama Nuevas Masculinidades. Adelante, Mauro. No, primero que nada, muy agradecido, muy honrado contigo, Dani, agradecido con Mauricio por la invitación tan generosa que me hacen para compartir en este programa, que entiendo que es muy de una dinámica empática, humana, cercana, cosa que me alegra, y pues con la mejor disposición. Bueno, yo soy, como dices, creador, fundador de un espacio que se llama Gendes, Género y Desarrollo, una asociación pues que la creamos para impulsar la igualdad sustantiva desde el trabajo con hombres. Lo hacemos desde la perspectiva de género con enfoque en el análisis crítico propositivo de las masculinidades, justo porque sentimos que es muy importante promover que los hombres nos acerquemos desde las diferentes posibilidades de con quienes somos y cómo somos a estos tópicos para revisar cómo nos construimos y analizar desde ahí cómo podríamos avanzar hacia posibilidades constructivas, empáticas, solidarias, armónicas, o como decimos en Gendes, verdaderamente igualitarias en nuestros vínculos, pues con todas las personas, pero sustantivamente hoy día con las mujeres. Creo que tenemos una deuda histórica con el grupo social mujeres en general, en el sentido de poder revisar muchas de nuestras maneras de comportarnos, de compartir los espacios, tanto en el ámbito privado como en el público, en el ámbito laboral, en los espacios públicos. Hay mucho por hacer, pues, y el trabajo que hacemos desde Gendes, que es un acrónimo, ¿no? Fusiona dos grandes conceptos, género y desarrollo, que en un país que se dice democrático, pues deberían de ser elementos fundamentales para poder avanzar hacia dinámicas de crecimiento y progreso, pues como sociedad. Y elementos además, Mauro, que son iguales en toda Latinoamérica. O sea, y déjame antes de entrar ya de lleno en la materia, hacer una pequeña publicidad porque me da muchísimo gusto el poder compartir espacio con dos personas que nos vincula además, que somos Ashoka Fellows. Y creo que eso es algo que es una característica, o sea, me gusta porque Ashoka sí es que ha dado un sello, es justamente de buscar a gente especial que está tratando de buscar transformaciones en nuestro medio. Pero dentro de toda esta dinámica de la que estabas hablando de género y desarrollo, este tema que nos compete ahora, que nos llama de las nuevas masculinidades, o sea, es provocativo, se antoja, es bastante seductor, pero como que tampoco se le entiende muy bien. Pero como que, ¿qué es, verdad? Como que se come, sí, o sea, está padre, saber. pero... Bueno. Yo después les contaré mi primer acercamiento a masculinidades, feminidades y bueno, ahí entenderán que estaba exactamente igual que ahora mucha gente que nos está viendo. Adelante, Mauro, cuéntanos qué es eso. Bueno, pues fundamentalmente es un concepto, digamos, que se coloca
para analizar desde una lógica constructiva lo que históricamente venía siendo el comportamiento de los hombres. Así de fácil y así de simple, pero a la vez es muy complejo. Ahora, como todo elemento para poder ser analizado, pues hay muchas miradas, hay muchas lógicas conceptuales desde las cuales se puede generar el abordaje. Una muy intuitiva es la del sentido común. Todas las personas pues sabemos lo que, entre comillas, lo que significa ser hombre o lo que es ser hombre. Sin embargo, muchas veces rara vez nos detenemos a analizar realmente de una manera personal. Por ejemplo, Mauricio, en tu caso, preguntas tan básicas como ¿tú cuándo te diste cuenta de que eres hombre? ¿O cómo te diste cuenta de que lo eres? Y desde ahí, ¿cuáles son los tipos de mensajes, que luego se pueden convertir en mandatos que asimilaste a lo largo de tu desarrollo de vida para ser el hombre que hoy eres, ¿no? A veces nos sentimos hombres muy progresistas y cuando analizamos de manera muy clara lo que soy, me puedo dar cuenta de que he estado, por ejemplo, colocado en una situación de muchos privilegios y que por muy empático que he querido ser, de repente hay momentos en los que me he impuesto en vez de compartir ciertos espacios. Por ahí va el asunto. Pero inclusive, Mauro, fíjate que ahora que tocas esto, es un poco también estos cuestionamientos de, bueno, ok, el ser varón es una construcción cultural, es una construcción biológica, es una enseñanza familiar, es ¿qué? O sea, ¿por dónde Por nos eso quiero vamos? colocar los diferentes abordajes, porque está también la religión, está la psicología, está la biología, están las ciencias humanas y sociales que de alguna manera han venido colocando elementos teóricos y a la vez conceptuales, pero también revisionistas sobre lo que significa ser varón hoy día. Y todo esto abreva y a la vez promueve el análisis holístico para poder revisar cómo aprendemos o cómo somos los hombres que somos y cómo podríamos avanzar hacia enfoques de aproximación que nos permitan no solamente quedarnos en una reflexión crítica, sino también de cambio, ¿no? Y ahí me suscribo y me adhiero como a esta parte de que qué bonito compartir con colegas Ashoka, porque las personas que estamos en esta tesitura sabemos pues que estamos generando acciones para el cambio social, para el cambio sistémico, para generar cambios estructurales que permitan que nuestras sociedades puedan enriquecerse a partir de nuestros desempeños. Entonces a mí me toca aportar un poquito sobre cómo los hombres podemos generar posibilidades distintas. Desde miradas muy conservadoras, por ejemplo, mucho de lo que significa ser hombre nos lleva a la pauta de que hemos sido construidos a partir de lógicas machistas, de mensajes machistas, para hablarlo muy claro y muy simple. Cuando te dijeron desde niño, Mauricio, tú no llores porque eres niño, aguántate. Si tú lloras, el que te va a pegar soy yo. Sí, sí, sí. No quiero que te dejes. Es lo que hablábamos ayer en el programa pasado, ¿no? Sí. Que hablábamos de que a los hombres, precisamente por la cultura machista, tú tienes que ser el proveedor y si no estás siendo el proveedor, te sientes mal, te sientes menos hombre, afecta tu psicología, tu virilidad masculina cuando, por ejemplo, te sientes mal y tienes un problema y se lo estás contando a alguien y dices, ay, no, quizá no debería contárselo a nadie, pues soy el hombre, debería resistir esto como hombre que soy. Bueno, muchas cosas, pero en esto Mauro y Mauricio, bueno, ustedes dos con los nombres parecidos. Mau, yo creo que me gustaría que, además de hablar de las nuevas masculinidades, y bueno, ya que nos has aclarado lo que esto es en realidad en palabras muy simples, más todavía allá no de he dicho qué son nuevas masculinidades. Quiero Sí, sí, las masculinidades. No, pero quiero que antes de entrar, exacto, en esa complejidad, que por favor trates de contextualizarlo también con las feminidades. ¿Está bien? ¿Feminidades? ¿Feminidades? Sí, feminidades o feminidades. Ok, mira, porque es importante porque creo que el establecer nuevas masculinidades también da un espacio a las mujeres para
poder ampliar sus horizontes y tener acceso a nuevas feminidades. Entonces, eso quiero que quede bastante claro. Y ahí déjame meter un poquito la cuchara, simplemente para que Mauro nos pueda dar toda la información. Mira, yo hasta el inicio de este programa, o sea, hasta cuando planeamos este programa, me quedé con las masculinidades. Y de hecho ya se me hacía algo, o sea, me metía durante varios años con lo de las masculinidades y creo que son tremendamente necesarias, pero se me hacía algo tremendamente bárbaro que la sociedad nos enseñe a ser varones. O sea, eso fue una de las cosas, pero después me movieron el tapete y ya estas canas no son pintadas, me movieron el tapete con, ya no solamente son masculinidades, sino nuevas masculinidades. Ahora sí. Bueno, varias cuestiones. Una, efectivamente, cuando colocamos el análisis desde la perspectiva feminista, es que colocamos el análisis de lo que implican las masculinidades como un proceso, como un constructo, así como las feminidades. Tú como mujer, digamos, Simone de Beauvoir lo puso desde un principio. Una mujer no nace, se hace. Se va haciendo a partir de mensajes que le van inculcando y que le van imponiendo. Pues lo mismo ocurre con el sujeto varón. Vamos aprendiendo a ser lo que somos. Es verdad que llegamos al mundo con un cierto dispositivo, en este caso un cierto cuerpo con ciertos rasgos y características, y desde ahí hay una posibilidad infinita de cómo ser, ¿no? Entonces, bueno, pero la que se nos inculca de una manera dominante es aquella que está muy marcada por lo que conceptualmente se llama la masculinidad hegemónica. Esa masculinidad que ha dominado en sistemas sociales a lo largo de la historia y que se coloca como la del deber ser del hombre, ¿no? Es decir, un hombre hegemónico debe ser una persona pues con poder, con jerarquía, y un poder para dominar y controlar, no para compartir. Podemos usarlo de forma creativa, pero se nos inculca la noción, y ahí lo vemos con la guerra ya en Ucrania, es para competir, ganar y someter. Entonces, eso cuando lo llevamos al ámbito del privado, en casa, yo como hombre aprendo que en mi hogar yo tengo la última palabra, a mí se me debe atender, servir y cuidar, ¿no? Y por lo tanto las mujeres están colocadas en ese sistema privado para servir, atender y cuidarnos a nosotros o a La todos. última palabra te refieres así, mi amor. No, no, la última palabra es te sientas y te callas y te aguantas. Exacto. Desde la mirada tradicional, pues quiero decir, ¿no? Entonces, por eso la revisión crítica viene justo de las propuestas que emanan de los feminismos en la historia. Y cuando buscamos el análisis de las masculinidades, estas se definen mucho a partir de cuestionar la noción del poder, que es como una gran adscripción que se nos coloca, un rasgo, digamos, que se nos otorga a los hombres solo por ser hombres. O sea, al niño le vas a dar la mejor comida, en lo posible vas a invertir, la familia invierte mejor en él que en ella, porque él va a ser el jefe de un hogar. En nuestras familias, hablando de una forma muy generalizante y a la vez, obviamente hay fisuras, pero de manera muy tradicional, así es el esquema. El mejor pedazo de carne, el mejor alimento va a ser para el niño. La niña tiene que ayudar en casa o trabajar en casa desde pequeña. Y así lo escuchábamos: ayúdale a tu hermano, sírvele, tiéndele su cama, plánchale su camisa, etcétera. Hacerse cargo de los padres. Sin que hacerse cargo de los papás o de los hermanos pequeños, sin que se considerara o se tomaran en cuenta sus derechos a estudiar, a desarrollarse en igualdad de circunstancias. Al niño, váyase a jugar, váyase a la aventura, váyase al desafío, etcétera. A ellas, aquí en casa, confinadas, porque ese es el espacio que les toca y desde el cual nosotros tendríamos que normar para ciertos criterios. Entonces, cuando hablamos de masculinidades, estamos hablando de una construcción social, aquí sí ya voy a la definición, una construcción social, fíjense, o sea, un entramado que entra en operación para definir los valores
culturalmente aceptados sobre las prácticas del ser hombres. Esto es, la manera en que los hombres sentimos, nos comportamos, actuamos, pensamos o nos vinculamos socialmente, son aprendizajes, son mensajes. Los asimilas a partir de ciertos entornos, ciertos ámbitos de socialización. Llámese tu familia, tus pares, después en tu trabajo, en el espacio público, en la escuela, etcétera. En todos esos, en los medios de comunicación, en todos esos espacios vas a recibir mensajes que generalmente se traducen en mandatos en nuestras mentes, en nuestras formas de estar en el mundo, desde los cuales vamos a empezar a actuar. Y entonces, así como les decía, si yo desde pequeño recibí el mensaje, y ese es global, de no llorar porque soy hombre, aguantarme, de verdad nos cuesta mucho trabajo expresarnos. Luego es muy raro que nos exijan posteriormente sensibilidad cuando no se nos ha cultivado empatía. Entonces, pues bueno, eso ya es otro tema. Pero entonces, este aprendizaje biopsicosociocultural, más bien, biopsicosociocultural, porque también tiene que ver con ciertos lugares, entornos. En Bolivia aprendes de una forma, en Suiza aprendes de otra, en México aprendes de otra. Pero todas tienen elementos en común, que generalmente nos otorgan a nosotros, solo por ser varones, el poder para controlar y dominar. Eso es lo que desde las miradas críticas de género, que emanan de los feminismos, es lo que se pone en cuestionamiento desde las masculinidades tradicionales. No es que se quiera atacar al hombre, no es que los hombres somos viles y terribles y por eso hay que fumigarnos, ¿no? Ni desaparecernos, porque luego hay tergiversaciones sobre lo que las compañeras colocan. No, al contrario, lo que ellas postulan son aspectos para que nosotros mismos nos sacudamos, como que nos podamos zafar de este tipo de esquemas rígidos que nos llevan a autocontrolarnos y a controlar lo demás, pero fundamentalmente a ellas, para poder demostrar que yo sí soy el hombre que se espera que sea. Ahora, Mauro, esto implica un cambio, o sea, estamos hablando de algo que en el mindset que se llama ahora, ¿no? Que lo denominamos, es algo que se ha cultivado durante décadas, posiblemente durante toda la historia de la humanidad, en el que al hombre, efectivamente, simplemente por haber nacido biológicamente varón, ya veníamos con ciertos privilegios que la cultura y la sociedad nos otorgaba sin haber hecho absolutamente más nada que haber nacido. Y eso hemos ido aumentando y aumentando y aumentando. Pero desde esa mirada del privilegio, esto que nos han inculcado, de alguna forma ha sido inculcado por nuestras madres, ¿no? También, pero ahí viene otro mensaje súper fundamental, y qué bueno que lo sacas, porque sale mucho en cualquier espacio donde colocamos la promoción de la reflexión de este tipo de temas. ¿Y el papá o el hombre dónde está? ¿No? O sea, porque es muy fácil como sobrecargar de responsabilidad a las mujeres también desde estas miradas. Pero entonces, ¿tu papá dónde estaba? ¿No? El varón, los varones, el abuelo, etcétera, ¿dónde están para poder colocar, si no quieres mensajes, por lo menos modelajes de actitudes distintas a todas las que acabamos de ver? ¿Y cuáles son esas actitudes o rasgos de esa masculinidad tradicional? Pues la competitividad, el control sobre las mujeres, la heteronormatividad, la toma de riesgos y desafíos, ¿no? Esta parte de creer que yo sí puedo y, hey, ¿qué me ves, compa? ¿A mí qué te pasa? Y estar compitiendo y entrando en alardes. El no autocuidado. No me cuido ni en mis alimentos, ni en mi salud emocional ni física. Porque parte de este asunto es, como yo sí puedo todo, me someto a posibilidades de riesgos o de alardes para demostrar que sí soy hombre.
La capacidad para decidir se nos coloca a nosotros, entre comillas, como capacidad. El ser proveedores, la cuestión de la libertad de hacer lo que tú quieras, como cuando tú quieras. A las mujeres se les restringe mucho sus espacios, empezando por su cuerpo, sus decisiones, su tiempo, etcétera. Y ya nada me quedaría ahí con la autonomía para hacer lo que a mí se me antoje, la impunidad para que así queden las cosas, y el control de mis emociones. Ok. Ojo, eso también nos cuesta a nosotros muchísimo, ¿eh? El patriarcado, estas miradas machistas, estas formas tradicionales de ser hombres, son las que queremos erradicar porque también nos pegan de una manera muy terrible a nosotros los hombres. Definitivamente. Era lo que decíamos, esa carga también de la mirada social de no eres proveedor, no estás siendo el hombre de la casa, no llevas los pantalones, etcétera, etcétera. Pero ahora quiero preguntarte algo. Ya nos queda claro que pues las masculinidades son un constructo social que viene de muchas fuentes, pero siempre externas, y bueno, se enseñan las masculinidades. Y así como dices que estas se aprenden de una manera por acá y al otro lado del charco de otra manera, y pues en diferentes regiones existen Son varios factores. diferentes masculinidades, sí. Bueno, te puedo decir por experiencia que en los países nórdicos, pues la figura es completamente diferente. No, no estoy hablando ni de Suiza ni de Alemania. El machismo todavía tiene muchos tintes parecidos al patriarcado latinoamericano, pero te estoy hablando de los países escandinavos que realmente ejercen una igualdad bárbara. Nunca he vivido allá, pero puedo decirlo porque lo he estudiado. De todas formas, quedándonos claro esto, que las masculinidades vienen del entorno social. Quiero preguntarte ahora, ¿cuál es la influencia de vamos a decir, fisiología y la biología del hombre y de la mujer? Estamos hablando ahora en binario, que nos disculpen todas las personas LGTBs que no se sienten identificadas en los grupos binarios, pero ¿de qué manera influye la biología o fisiología de la mujer y del hombre en esa construcción de masculinidades? Por ejemplo, la mujer está diseñada para el embarazo, para la gestación, y tiene 9 meses de gestación en los que obviamente quizá su fuerza laboral reduce, en los que tiene cambios hormonales, qué sé yo, no tiene la misma fuerza física que un hombre. Estoy diciendo cosas por decir, ¿ok? ¿Qué tanto influye eso, si se puede decir, plantear en porcentaje, en la construcción de una masculinidad? Por ejemplo, por otra parte, el hombre en la época de la prehistoria, como la mujer es la que cuida a los hijos porque es la que está dando de lactar, está en la época de lactancia, no puede salir a cazar, no puede salir a buscar el alimento, entonces es el hombre el que sale y nos queda ese cerebro reptiliano con esa herencia genética completamente marcada de el hombre es el que provee, el que busca, el que caza, y la mujer es la que cuida, la que protege, la que alimenta. ¿En qué influye eso? Quiero saber si en tu mirada y en tu experiencia, en tu conocimiento, eso tiene una influencia relevante. La tiene, Dani, querida, acá, en el pensamiento. La tiene en el sostenimiento de mitos y creencias que se traducen en mecanismos de opresión. Pero no objetivamente. A ver, yo te pregunto a ti, ese es otro cuestionamiento que surge mucho en los talleres o en los espacios de reflexión que promovemos justo para avanzar hacia el cambio. Y es esta parte, ¿no? O sea, es verdad que en algunos aspectos biológicos somos distintos y que fundamentalmente, digamos que incluso nos son valiosos para perpetuarnos como especie. Son fundamentales, ¿no? Pero más allá de eso, las demás diferencias no son tan significativas. De acuerdo. Y tú puedes ser muy valiente y muy brava y muy mala y muy canija y muchas cosas en la gama amplia de lo que significa ser una persona humana. Y yo también.
Y así lo mismo ocurriría con el potencial creativo, constructivo, positivo que tenemos también como seres humanos. Yo también puedo ser tierno, también puedo alimentar a mi bebé desde que nació y aprender, o sea, a lo mejor no desde mi cuerpo, obviamente, pero sí puedo aprender a prepararle una fórmula que le va a ser útil para que se desarrolle y salga adelante y hablarle con ternura y cambiar mi tono de voz para que cuando la arrollaba se durmiera o cuando la carga, o sea, o lo cargaba o la cargaba a mis bebés, pues tuvieran un cierto No, contacto. eso me queda claro, En querido términos de Mauro. O sea, paternidad. me queda claro que los dos tenemos, o sea, ambos hombres, mujeres, hablando del sistema binario, tenemos ese potencial. Mi pregunta es, porque cuando nos vamos a la historia, nos vamos mucho más atrás y decimos, es que es el instinto, ¿no? Es que solo la mujer, o sea, hay dos realidades que no vamos a cambiar. La mujer es la que gesta y la mujer es la que amamanta, ¿no? Como los demás mamíferos. Entonces, en esas dos realidades es donde se justifica que el hombre es el que salía a cazar y la mujer es la que se quedaba en la cueva con las crías, ¿sí? O sea, y ahí está la justificación histórica. Yo te estoy hablando de lo que dicen los libros, no es lo que yo digo. Justificación histórica que fue sobre todo colocada por mentes masculinas. Con la intención de dominar. Y gremios masculinos. Ajá. Entonces, tú me estás diciendo que esa herencia genética que se pregona en los libros para justificar esta diferencia entre hombres y mujeres, por lo menos en esta parte, no tiene una influencia relevante en lo que es la construcción de masculinidades. No debería tenerla, y sobre todo porque lo que actualmente se coloca como una premisa fundamental para avanzar hacia el cambio es justo el comprender que cuando hablamos de estas diferencias, lo que puede evanecerlas es la promoción de los derechos humanos de todas las personas para desarrollarnos. Entonces aquí de lo que se está hablando es que tú como mujer y yo como hombre tenemos el mismo derecho de desarrollarnos con apego a las condiciones que estructuralmente estén dadas para lograrlo. Y tú puedes estudiar y puedes ser ingeniera, arquitecta, química, bióloga, lo que se te antoje, y yo podría ser educador o chef o modisto o lo que se me antoje, sin que nada me limitara. Y que tú deberías tener, y ahí sí coloco el verbo deberías, con énfasis, oportunidades para acceder a cualquier oportunidad de desarrollo económico, social, etcétera, sin que nada te lo menoscabara. El tema es que muchas de estos factores o algunos de estos factores biológicos sí los usamos como elementos para limitar esas capacidades. Pero están acá y sí se pueden usar porque obviamente en un cierto contexto cotidiano, vamos a hablarlo así, un hombre violento, pues tú sabes, tú también te dedicas a lo mismo, estás trabajando con mujeres que han sido víctimas de violencia o lo has hecho, pues es contundente en su familia y limita el desarrollo de todas las personas ahí y el propio. Ahora, Mauro, en estas cosas, o sea, si bien el hombre, bueno, nacemos con privilegios que la sociedad erradamente nos ha dado, tengo tres aspectos ahí que te voy a consultar. Uno es, por el otro lado también hay una presión muy fuerte de la sociedad hacia los hombres que se ha reflejado en suicidios, ¿no? O sea, creo que hay una alta tasa de suicidios, si bien no tengo entendido, justamente por la presión que ejerce la sociedad de estos privilegios de los que estamos hablando, pero a su vez que también se vuelven como un boomerang en contra de los hombres. Esa es una de las cosas. La otra es, ¿el ser hombre es algo estático o es algo de un aprendizaje constante? Y la tercera pregunta es, ¿qué estamos buscando en realidad? ¿Equidad o igualdad? Ay, oigan, me la ponen muy compleja, pero trataré de ser lo más simple que pueda. Uno, sí, efectivamente, lo que dice hace rato, el patriarcado nos cuesta también a nosotros mismos,
porque nos colocamos en lógicas de desafío o de arrogancia muchas veces y no sabemos pedir apoyos. En cuestiones de salud emocional, sí, nos agobiamos y nos deprimimos, pero no sabemos expresar y muchas veces traducimos esto en lógicas autodestructivas. Y efectivamente, en muertes por causas violentas, los hombres morimos en el rubro de suicidios ¿Suicidios? en una proporción de 7-3 respecto de las mujeres. En ¡Wow! homicidios de 9-1 y en accidentes de 8-2. O sea, nos cuesta por estar, por no reflexionar sobre muchos tópicos. Luego, en la parte de equidad e igualdad, lo que está consagrado, digamos, en todos los estatutos internacionales para avanzar como sociedades es la igualdad de género. Y la equidad es un medio para lograrlo. Entonces, hay muchas brechas y situaciones que en materia de ser mujer y hombre siguen dificultando el acceso de mujeres a esos derechos, a esas oportunidades, y la equidad sirve para que aquellos aspectos en los que se requiere avanzar de manera más pronta porque no lo estamos logrando de otra forma, entonces se tomen medidas efectivas para lograrlo. Lo que se llaman acciones afirmativas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el hecho de que las mujeres, por ejemplo, no accedan a puestos de decisión importantes en ciertas instituciones, requiere de que cada vez más se impulsen leyes que las coloquen como protagonistas en ámbitos políticos o de protagonismo, pues que se norme, que se promueva y que se fomente todo esto. Que si en los congresos hace falta paridad, adelante, que esto ocurra, porque de otras formas no ha estado ocurriendo. En brechas salariales, se sigue ganando, siguen trabajando en condiciones para ciertas lógicas iguales que hombres, pero ellas ganan menos. Entonces, la equidad sirve para que estas acciones afirmativas se apliquen. Se supone que son temporales, en lo que la igualdad se logra, ya sin que ya quede instaurada, pues, ¿no? Y la pregunta del medio fue... Que si el ser hombre es algo estático o es un proceso dinámico, constante, que vamos aprendiendo a ser hombres. Fíjate que ahí sí voy a dar cuenta entonces de qué son las nuevas masculinidades. O sea, hablar de nuevas masculinidades en realidad es hablar de un concepto pues de una tautología, porque en lo que acabo de denunciar ya fue. O sea, y efectivamente, como hombres, como tú, Mauricio, yo, Mauro, estamos cambiando constantemente. Y ahí está la esperanza y la expectativa del cambio y de avanzar hacia posibilidades constructivas. Si yo lo logré, y aquí sí recojo la máxima de los feminismos de que lo personal es político, si yo lo logré, ¿por qué no puedo lograr que Mauricio y otros compañeros también puedan ir avanzando? Y no te digo que lo logré y ya llegué, ¿eh? Porque también es otra cosa importante. Es decir, nosotros no estamos muy convencidos de usar el término nuevas masculinidades, porque justo puede ser como dar cuenta de una aspiración que en realidad es inacible o que es ilusoria, porque esos rasgos, esas transformaciones que se requieren para ser el hombre ideal, no van a poder llegar de manera igual para todos en el mundo ya. Qué bonito sería que pudiéramos dejar de tarea. A ver, compañeros que nos están escuchando, les voy a pedir que hoy por la tarde, después de esta plática, se bañen y sean nuevos hombres. Sería muy bonito que una vez que se bañaran, un duchazo ahorita en la tarde, pues casi que mágicamente ya pudieran ser otros hombres, ¿no? No, eso implica procesos, implica revisión, como les decía, una revisión crítica de tu posicionamiento, de cómo has aprendido a ser el varón que eres. A veces tiene que ver con el número de hermano que fuiste. Al primogénito también se le otorga en muchas familias más poder que a los demás.
Si tienes alguna discapacidad o algún factor, también cuenta. La situación económica, el grado educativo. O sea, no hay un renacer unidireccional colectivo, pues, ¿no? Y Cada en ese, sujeto tiene el umbral de hacia dónde puede aspirar a ser. Por eso me gusta colocar mucho la noción de dos conceptos. Ahí van. Uno, no estoy condenado a ser machista. okay. Dos, para ello entonces tengo que impulsar mi responsabilidad activa. ¿Qué es esto? No es suficiente con el discurso o con el pensamiento, con la ideación. Se requieren de acciones concretas todos los días. Esto es acuerdos en casa, acuerdos conmigo mismo, acuerdos en casa, es relacional, pues, es personal y relacional. Y Ahora, Mauro, activar este en cambio. esto que estás diciendo, me parece muy importante y le voy a quitar la palabra a Dani, con el permiso de Dani, porque me surge para las nuevas masculinidades, para este cambio que no se da de la noche a la mañana para empezar, ni tampoco es una cosa aislada. ¿Se necesitan nuevas feminidades? Mira, creo que sí, y que ellas ya avanzaron, y que se están yendo, Sí, nos y están nosotros dejando atrás, seguimos eso es aquí, claro. y entonces, más bien, aprendamos a escuchar, responsabilicémonos, y en vez de enojarnos o de pasmarnos porque no sabemos cómo hacerle, o sea, porque muchos se pasman y, es que no sé cómo ser porque además yo no soy violento, etcétera, o como caer ¿cómo se dice? En Justificaciones. justificaciones o en intentos explicativos que no van a llevar a ningún lado. Cambia, actúa el Bueno, cambio. ok, a mí de verdad me encanta, y yo solamente veo el reloj, digo, me encantaría quedarme Sí. aquí como 2 horas más, tenemos un pequeño tiempo más, pero me gustaría que quizá todo lo que nos dices, la verdad es muy inspirador, que podamos plantear a todos los hombres, ok, analiza, ve dónde estás fallando, cambia, reflexiona, trata de actuar, ¿no? Que no se quede en lo abstracto, pero te habla una persona que ha iniciado una investigación el 2018, imagínate, sobre cómo otorgarle al hombre las mismas prerrogativas que a la mujer en Suiza en términos de paternidad. Porque al igual que en Bolivia, y me imagino en México, pues las mujeres tienen el maternal leave, ¿cómo se dice? El postnatal y el prenatal, perdónenme por favor, mi gringada, me disculpo. No te preocupes. Y los hombres pues no la tienen. Y las mujeres tienen un periodo La antes licencia y de después paternidad, ¿no? Exactamente, no la tienen los hombres en Suiza. Entonces, me encuentro yo haciendo mi doctorado y echándole muchas ganas, investigando, tratando de mostrar inclusive la rentabilidad que esto le causaría a la sociedad, al país. Que los hombres también tengan la misma prerrogativa, porque lo vemos como prerrogativa en algún punto para las mujeres, pero a la larga y en perspectiva se convierte en un obstáculo para que ellas puedan seguir adelante en su carrera laboral. No quiero entrar en detalle, simplemente decirles, si tú tienes una mujer igualmente calificada que un hombre en un puesto de trabajo genial, el jefe de recursos humanos o el jefe o la persona que está contratando, ya sea en el espacio público o privado, va a preferir en una edad productiva coger al hombre, porque la mujer te significa pérdida de dinero porque me vas a dejar un proyecto a medias porque te vas a embarazar, me vas a ir hasta quizá un año, porque en Suiza puedes pedir hasta un año no pagado, son 3 meses pagados y un año no pagado, pero puedes volver a tu trabajo, nadie puede removerte. Entonces, me vas a dejar colgado con algo y yo prefiero coger al hombre, aunque tú seas mejor, ¿sabes? Prefiero coger a este chico. Entonces, tratamos de explicar incluso como de veras, como la rentabilidad económica, el desarrollo que puede traer un país, el generar esa igualdad en la licencia de paternidad y la licencia de maternidad, al igual que en los países nórdicos. Bueno, mi historia larga, ahora corta. Pandemia nos suspenden los fondos para continuar la investigación, pero
con toda esa argumentación y con bastantes estudios avanzados, nos vamos, bueno, no nos vamos porque yo no soy suiza, pero se van en Suiza a un referéndum. Bueno, en Suiza se hace referéndum por todo. Hay como referéndums como, no sé, como unos 50 al año. Y se pregunta si están de acuerdo los papás y las mamás en que se haga se dé esta licencia a los padres. Y ellos votan por un sí, pero solo de 2 semanas, que no se compara con los 3 meses. Y dices que qué falta en una sociedad tan avanzada, tan desarrollada, qué falta para que entren en esa reflexión, Mauro, para que digan, sí, aquí yo tengo el derecho de ejercer mi paternidad al igual que ella, también quiero ese apego con mi bebé, con mis hijos, quiero tener ese derecho de verlos crecer, quiero dejar de trabajar para estar al lado de ellos. ¿Qué falta? Porque, o sea, no basta decir, bueno, vayamos a la acción, reflexionemos. ¿Cómo hacemos que reflexionen? Yo pienso incluso que ese cambio se va a dar cuando le demostremos no solamente a hombres y mujeres, sino a la sociedad entera, a los gobiernos, la rentabilidad de ser iguales. Porque antes creo que ni mostrando como los beneficios emocionales, los beneficios familiares, me siento muy frustrada. Mira, se cortó el fondo para mi investigación, súper bien, ahora estoy en otra investigación, pero digo que, o sea, si hubiera avanzado, igual hubiera fracasado, porque se vino el referéndum y pues ahí está la respuesta en mi cara de, no queremos, gracias, estamos bien así. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, son muchas cuestiones las que marcas ahí con este comentario. Yo te diría que hablar de masculinidades implica hablar de cambios estructurales y simbólicos obviamente a gran escala. Y el cambio de pensamiento en figuras tomadoras de decisiones, pues es algo fundamental a lograr. Allá en Suiza o acá en México o allá en Bolivia, por supuesto que se requiere de que quienes toman decisiones puedan palpar, sensibilizarse a partir de los beneficios materiales y simbólicos o de otra materia que se pueden lograr con los cambios en cuanto a cómo podemos los hombres generar formas distintas de socializar y con ello motivar o enriquecer nuestras formas de socialización. Nosotros tenemos que aprender a escuchar y a compartir los espacios en todos los ámbitos. Sensibilizarnos, pues, ser empáticos, ser solidarios, ser distintos. Estas palabras que se dicen fácil, llanamente, en realidad son muy complejas para muchas personas en términos de llevarlas a la práctica porque las desdeñan, ¿no? ¿Cómo que? Pues eso me hace ser blandito. Y yo no puedo ser un líder en ese sentido, porque el paradigma me dice que como líder debo ser hermético, impositivo, guía, luz, formador, etcétera, y para eso se requiere firmeza, todos los estamentos que tradicionalmente se colocan desde lógicas duras en el sentido de las masculinidades para poder decir que ese sí es un hombre. Lo vemos, pues, otra vez con las guerras. No estoy hablando de una guerra simbólica. Lo vemos con quienes toman ese tipo de decisiones y no invierten en sistemas de salud, en sistemas laborales mucho más flexibles, que permitan la corresponsabilidad del trabajo en casa y el trabajo laboral. Lo vemos con la dificultad de poder llevar al ámbito de los sistemas de educación estos preceptos para formar a generaciones desde estos lugares, promoviendo el diálogo intra e intergenérico desde el buen trato, ¿no? Compartiendo lógicas que sean nutricias. Entonces, en todos los ámbitos se requiere de estas posibilidades distintas que, sin embargo, a pesar ahora sí que del pesimismo, yo te puedo decir que afortunadamente hay visos de avance. Yo tengo 30 años en el tema. A nivel histórico es un milésima chiqui segundo, nada. Sin embargo, nunca imaginé que pudiera haber una ley general de igualdad, una ley general de acceso de mujeres a una vida libre de violencia. Es decir, estamentos jurídicos o instrumentos jurídicos
que nos permiten hoy tener un marco legal para avanzar hacia ese cambio. Ya no es solamente la mera intuición o la voluntad del líder en turno, está obligado por consignas internacionales y nacionales y locales a avanzar. Hay que invertir, hay renuencia, se simula el cambio muchas veces. Entonces, vaya, son procesos pues que requieren nuevamente de fortalecer perspectivas, miradas, propuestas. Sin embargo, ya no se ríen de mí en muchos ámbitos. Ya no me tachan de traidor, de marica, ¿no? Pues ni modo, de palabras, estigmas que para muchos hombres decían, ¿y eso para qué? ¿No? Hace 25, 30 años, de verdad era muy... Y bueno, Sí, y claro. obviamente la edad es un factor. Ya no es lo mismo tener 20 que 50, ¿no? También eso ayuda, porque la madurez para muchas mentes también coloca como estas lógicas de autoridad y que yo las uso en un sentido constructivo, pues, ¿no? Ahora sí que es un poder, el poder lo podemos utilizar de maneras creativas. Y si lográramos que los partidos políticos enriquecieran sus agendas y sus plataformas de oferta política con este tipo de elementos, en vez de comprar más armas o desperdiciar recursos en ciertas lógicas, por supuesto que se puede invertir en una sociedad mejor. No es fácil, les digo, no es fácil. No, y Pero además creo que ya a modo de ir cerrando lamentablemente por el tiempo, quedamos, bueno, yo me quedo nuevamente con un montón de preguntas en el tintero, pero además de las políticas públicas, que creo que sí, de alguna forma, por una lucha constante en los últimos 50 años tal vez, o tal vez un poco más, se ha ido logrando pequeños avances. Creo que una tarea todavía pendiente y muy pendiente es la educación en casa, la educación en escuela, la educación que vaya fluyendo de una manera tan natural como lo que aprendimos que estaba mal y que necesitamos desaprender para volver a aprender. Y creo que esa es un poco la ecuación que tenemos que buscar, ¿no? Es el no tener miedo a desaprender para volver a aprender, para construir una nueva sociedad en la que evitemos todas estas cosas y donde además le vamos a dar forma y vida a las leyes, porque de otra manera van a ser simplemente letra muerta. Y podemos construir las leyes más magníficas y bellas que podamos tener, pero no va a funcionar para nada. Yo me despido con esta pequeña reflexión. Le voy a dejar la última palabra a Dani. Mauro, muchísimas gracias por tu participación. Realmente ha sido un lujo y un placer poder conversar contigo. Quedamos pendiente de poder hacer otro programita para poder cuando quieran darle hilo a la hilacha. Y me gustaría que, a modo también de despedida, antes de que Dani cierre el programa, puedas darnos tus redes sociales y todo. Sí, claro. Solo Adelante. una pequeña nota. Quien quiera usar nuestras propuestas para intervenir en ámbitos comunitarios, institucionales o con poblaciones de chicos en cualquier etapa, desde preprimaria, primaria, prepas o universidades, tenemos guías y manuales que ustedes pueden bajar de nuestra página electrónica en la sección publicaciones, que están ahí para ser compartidas. Y también para quienes quieran o necesiten un apoyo de manera inmediata, abrimos una línea de atención telefónica para hombres. Para México. No, pueden hablarnos de cualquier parte del mundo. ¡Oh, qué buenísimo! Entonces, si estás muy desesperado, muy angustiado, muy sacado de onda por lo que sea, antes de convertir esa emoción en alguna forma de enojo y luego violencia, llámanos. Acá te vamos a atender y también te podemos canalizar nuestros grupos de atención virtuales para hombres o incluso atención psicoterapéutica individual para quien así lo... La línea telefónica la tienes que poner el prefijo de tu país y acá en México se marca así tal cual, 55 47 57 92 88. ¿Y cuál es el prefijo de México? Más 52.
Perfecto. Repítenos el número, por favor. 55 47 57 92 88. Se llama Línea Gendes, estamos para servirles. ¿Y tienes Instagram, alguna otras cosas Sí, si nos puedes decir, por favor? El mío es Mauro, @Mauro Gendes. Así de simple. Y los de Gendes son @GendesAC. Muy bien. Muchas gracias. A ustedes. Dani, tú tienes la última palabra. Muchas gracias. Hoy me siento privilegiada, no mentira. Yo la última vez hablé mucho. Bueno, muchísimas gracias, Mauri. Muchas gracias, Mauro. La verdad, ha sido un verdadero placer que nos puedas ilustrar un poco con este tema. Es un tema muy delicado. Aparentemente, por las temáticas que hemos estado tratando en los anteriores programas, parece ser que estamos así como más inclinados hacia la mujer. Y entonces queremos un poco romper con esa idea. Estuvimos hablando también sobre violencia psicológica, el anterior programa, que es igual para hombres y mujeres y justamente cae en esta parte de masculinidades, ¿no? A veces las masculinidades lo primero que hacen es reprimir las masculinidades anteriores, ¿no? Reprimir al hombre, reprimir sus emociones. Y pues bueno, me encanta saber que existen instituciones como la tuya. Vamos a volver a poner de todas formas en nuestras redes sociales todo lo que son tus datos. Busquen Gendes, tiene una página web. ¿Puedes decirnos, Mauro, cuál es la página? Gendes, www.gendes.org.mx. Perfecto. Entonces, bueno, ya saben, está abierta la línea también para ayuda a nivel global. Me encanta. Muchísimas gracias otra vez por acompañarnos. Es de verdad un placer para nosotros cada día, cada miércoles, cada día. Yo ya estoy así emocionada. Y pues bueno, siempre con los comentarios que son bienvenidos, nosotros tomamos muy en cuenta, seguramente nos van a estar preguntando sobre este tema, Mauro, así que no te sorprendas si te volvemos a invitar de aquí un tiempito, porque pues la gente se queda picada, se queda intrigada por estos temas y bueno, eso es lo que queremos, promover esos espacios. Agradecer de antemano a las personas que nos hacen el honor de acompañarnos. Muchísimas gracias y bueno, como siempre, esperemos que nuestras palabras los hayan abrazado. Y un gran saludo hasta México para ustedes dos, un gran saludo a todos en Bolivia y a todos los que nos van a ver o nos están viendo ahora mismo. Un gran beso. Besos a Bolivia. Chao, chao, hasta la próxima.